Hola, hola, ¿cómo están? Te saludo Emiliano de Toro. Y pues bueno, en esta sesión les quiero compartir uno de los puntos que desde mi punto de vista es de las cosas más importantes a la hora de buscar o encontrar, mejor dicho, rentabilidad en los mercados financieros, particularmente en el mercado de Forex. ¿Ok? Realmente muchas veces nos enfocamos en desarrollar un buen análisis técnico, nos enfocamos en buscar buenas oportunidades de inversión, pero pocas veces tomamos en cuenta lo importante que es gestionar correctamente nuestro riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Que a lo largo de estos años que llevo como trader, me he dado cuenta que el mercado del Forex ni siquiera radica en que uno sea un trader excepcional y que tenga los mejores puntos de entrada del mercado. Ni siquiera que tengamos esas entradas sniper que a veces dicen por ahí. Muchas veces se trata de que seamos inteligentes a la hora de controlar nuestras pérdidas y de obtener beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Veamos un caso interesante. ¿Okay? A lo largo de este tiempo he podido adoptar la postura de que yo debo buscar invertir siempre en un riesgo-beneficio al menos de 1 a 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debería pensar en arriesgar 1 para poder eventualmente ganar 3 veces más. ¿Ok? Obviamente, este tipo de filosofía no es algo que podamos ejecutar en cada trade que encontremos en el mercado. De repente van a haber casos donde podamos tener operaciones 1 a 2, por ejemplo, y ahí yo creo que es el límite. Realmente, operaciones incluso 1 a 1, donde tengo que arriesgar exactamente la misma cantidad de pips de stop loss que la misma cantidad de take profit, pues para mí carece un poco de sentido. ¿Y por qué les digo que carece de sentido? Porque a la hora que nosotros vayamos avanzando, eventualmente por cada operación ganada o cada operación perdida, pues vamos a estar exactamente igual. No vamos a poder avanzar de forma exponencial en este tema de inversiones, que yo creo que es uno de los puntos más a favor que tenemos acá en el mundo del trading. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Si a ustedes adoptan esta postura 1 a 3, ¿okay? O 3 a 1, como dicen por ahí, les va a ser mucho más sencillo lograr rentabilidad en los mercados. Y ustedes de repente me dan, pero ¿por qué tanta diferencia, no? Okay, veamos un ejemplo muy simple. Imaginémonos que en una semana decidimos tomar 10 posiciones, ¿ok? Abrimos 10 comercios en la semana, ¿ok? 10 trades, de los cuales eventualmente tuvimos 5 positivos y 5 negativos. ¿Ok? 5 positivos y 5 negativos. La pregunta es, ¿cómo habremos cerrado nuestro rendimiento esta semana? Y hagamos un ejemplo bastante simple. Imaginémonos que estábamos arriesgando el equivalente en pips, ¿ok? A, por ejemplo, acá, para no complicarnos mucho, 10 pips para ganarnos 30 pips. ¿Okay? Obviamente es algo simbólico, la mayoría de mis trades nunca tienen tan poquito stop loss ni tan poquito take profit, pero para ejemplo, no complicarnos mucho, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿ok? ¿Cuántos pips se ganaron esta semana? Pues la respuesta sería 50, ¿cierto? ¿Por qué? Porque multiplicamos, perdón, sería al revés, sería 5 trades ganadores, estamos hablando que ganamos 30 pips, ¿cierto? Entonces serían 150 pips positivos de este lado. ¿Ok? Y si les pregunto, ¿ok? ¿Cuántos trades negativos? Dijimos que 5. 5 multiplicados por 10 pips de stop loss serían 50 pips. ¿Ok? Entonces vean qué interesante el planteamiento, porque nos damos cuenta que incluso en una semana donde tengamos un 50% de efectividad, tomando en cuenta que ganamos 5 y perdimos 5 trades, la diferencia a nivel de rendimiento, ¿okay? A nivel de rentabilidad, es bastante buena. Tenemos incluso una ganancia de 100 pips. ¿Okay? Entonces, desde este punto de vista te das cuenta que no se trata de ganar todas tus operaciones. Hay gente que a veces entra al mundo del Forex buscando nunca perder. Y la pérdida es parte de lo que hacemos. Yo creo que hay que aprender a vivir muchas veces con las pérdidas, pero sobre todo tomando en cuenta que nunca hay que tenerle miedo a un stop loss. Hay que tenerle miedo a una mala gestión de riesgo. Yo me acuerdo que en mis inicios metí una operación y de repente no podía dejar de ver el MetaTrader cada 3 minutos
porque sabía que estaba sobreloteado, porque sabía que mi gestión de riesgo era pésima y que si eso salía mal, de repente iba a perder todo mi capital. ¿Okay? A través del tiempo te vas dando cuenta que una vez que vos metes una operación al mercado, ya no hay nada más que hacer. Ya de nada sirve ponerte a rezar, ponerte a soplar la gráfica, empezar a hablar con el mercado, de nada sirve eso realmente. Ya una vez que estás dentro del mercado, pues no hay nada más que hacer. ¿Okay? Nada más hay que esperar que se dé el movimiento a tu favor y que obviamente tu análisis haya sido el correcto. Entonces, una vez que entendemos esto, vean lo poderoso también de comprender lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, una semana en la cual perdimos 7 operaciones, ¿ok? Y únicamente pudimos tocar 3 stop, 3 take profit, perdón. Y ustedes dirán, wow, semana complicada, ¿no? De 10 operaciones, 7 al stop loss, únicamente 3 TPs. Y aún así tenemos la oportunidad de hacer dinero. ¿Por qué? 7 stop loss multiplicados por 10 pips, de ejemplo, son 70 pips en contra. ¿Okay? Pero 3 take profit de 30 pips son 90 pips de diferencia. ¿Okay? Son 90 pips por acá. Entonces, ¿cuánto sería el rendimiento en realidad? 20 pips. Entonces, imagínense, tenemos una semana bastante complicada donde únicamente pegamos 3 operaciones y aún así tenemos 20 pips de rendimiento positivo. O sea, imagínense ustedes cuando uno aprende a gestionar esto de esta forma, cuando aprende a, de cierta forma, aplicar esto para su trading y tenemos una semana donde ganamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones y todas al take profit. La cantidad de porcentaje de rendimiento que uno podría adquirir. Y no solo la cantidad de porcentaje positivo, sino como dirían normalmente por ahí, la cantidad de cobija que yo tendría para tapar eventualmente mis pérdidas. ¿Okay? Imagínense que ustedes, como les digo, tengan, qué sé yo, 4 o 5 TPs, ¿okay? 5 TPs, por ejemplo, multiplicados por 30, ya dijimos que son 150. ¿Okay? Me puedo dar el lujo, literal, me puedo dar el lujo de tocar 15 stop loss, ¿okay? De 10 pips. Entonces, es mucha la diferencia, claramente, es mucha la diferencia. Obviamente, estos valores van a ir cambiando. Normalmente las operaciones, a no ser de que sean traders scalpers, que hacen operaciones en corto, pues eventualmente podrían llegar a manejar operación de este tipo. Ahora, si me preguntan, yo utilizo diferentes conteo de pips. A mí me gusta operar intraday, ¿ok? Entonces, normalmente una operación puede ser de este tipo. Esta fue una operación que pude tomar esta semana a través de un análisis de mercado donde observé un patrón. Estábamos a favor de tendencia, estaba en una bonita zona. El punto D ya me estaba indicando una compra. Y bueno, vean que acá tuvimos 37 pips de stop loss para 108 de take profit. ¿Okay? Esta es una proporción, como les mencioné anteriormente, 3 a 1. ¿Okay? De repente, este tipo de trades no es complicado de ejecutar porque vean que 37 pips no es un stop loss muy largo, o sea, no es muy grande. ¿Okay? Entonces, de repente no nos genera como cierto temor. Y muchas veces, por eso es que la gente comete el error de sobreapalancarse, porque dice, bueno, 37 pips, no son muchos pips, voy a sobreapalancarme y estoy dispuesto a perder X cantidad de dinero. Pero, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Desde que yo tomé la decisión de ver este negocio de forma profesional, dejé de ver, ni siquiera veo los pips, ni siquiera veo la cantidad de dinero que va a producir, empecé a ver los porcentajes que yo quería obtener. ¿Ok? Entonces, si yo les estoy planteando a ustedes que un stop loss o un take profit va a ser indiferente en la cantidad de pips, mientras que el riesgo-beneficio sea 1 a 3 como yo lo quiero, vamos a empezar a hablar de porcentajes. ¿Okay? ¿Y cómo logramos eso? Un trader profesional, incluso un gestor de cuenta, se acostumbra siempre a obtener rendimientos porcentuales en el mundo del trading. ¿Okay? De hecho que un buen trader, un trader rentable puede tener rendimientos desde un 5, un 10 hasta un 15 y como muy bueno, realmente sostenido a través del tiempo, un 20% es fenomenal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando uno entiende eh, este tipo de detalles, donde porcentajes más realistas, realmente más profesionales, desde un 5 a un 15 a un 20% mensuales, ¿ok?
¿ok? Te das cuenta que las ganancias pueden ser sostenidas a través del tiempo. Yo durante mucho tiempo en mi carrera, tenía como ese afán de hacer el 100% de mi cuenta en una semana. Y de repente una semana lo lograba, otra semana lo lograba y me sentía el mejor trader del mundo, pero en la tercera semana fallaba y tenía tanto riesgo en mis operaciones que literal reventaba la cuenta. Entonces era un proceso como un círculo vicioso. Me salía, ganaba y luego perdía. Me salía, ganaba y después perdía. Entonces cuando me daba cuenta en un periodo de 12 meses cuál era mi rendimiento, francamente mi cuenta no crecía lo que tenía que crecer. ¿Por qué? Porque constantemente estaba volviendo a empezar. Mientras que cuando adapto esta postura de buscar porcentajes, administrar mejor mi riesgo-beneficio y sobre todo ver, no ver los pips, no ver el dinero que me va a producir, sino los porcentajes, eso me ayuda a enfocarme más en la rentabilidad y sobre todo al despojarme de la satisfacción de ganar inmediatamente. Y eso es lo que nos permite a los traders ser rentables a través del tiempo y tener ganancias sostenidas a través del tiempo. Entonces, ¿cómo es una forma en la que yo puedo pasar esta información a porcentaje y de esa forma poder lograr mi rentabilidad mucho más rápido? ¿Okay? Hay una herramienta en MyFXBook, ¿okay? Que es la plataforma donde normalmente auditamos nuestras cuentas, donde hay una calculadora de posición. Así la pueden buscar en Google, se llama calculadora de posición y les va a tirar la herramienta. ¿Okay? ¿Para qué sirve esta herramienta? Vean qué interesante. Primero, él te va a preguntar el tipo de cuenta que vamos a utilizar. ¿Okay? O sea, perdón, el tamaño, ¿no? O sea, cuánta cantidad de dinero. En este caso vamos a hacer un ejemplo con una cuenta de 1000. ¿Okay? Sencillo, una cuenta promedio. Luego, él te va a preguntar el porcentaje, ¿okay? El porcentaje de riesgo que quieres tomar en esa operación con respecto a tu capital. Entonces, yo le recomendaría arriesgar incluso desde un 1% hasta como máximo un 5%, siendo uno muy conservador y siendo 5% ya un poco más arriesgado. ¿Okay? En mi caso, me gusta arriesgar un 3%. ¿Okay? Un 3% me parece fenomenal. ¿Okay? Ahora, ya una vez que yo estoy diciendo, ok, estoy arriesgando 3%, entonces si yo les digo que vamos a arriesgar 3% y les acabo de contar que mi riesgo-beneficio radica en 1 a 3, entonces si yo arriesgo 3, ¿cuánto estoy buscando ganarme? 9. ¿Ok? Simple, estoy arriesgando 3% en un trade para llegar a ganarme 9. ¿Ok? Ahora, vean que acá él me pregunta la cantidad de pips de stop loss en mi operación. Entonces, por ejemplo, yo vengo, reviso que eran 37 pips y lo pongo por acá, 37. ¿Ok? Luego, él me pregunta la paridad, era el australiano dólar, acá está. Y ahora sí, vean qué curioso esto, porque cuando uno normalmente empieza a aprender todo este tema del trading, siempre aparece una tablita que nos dice, bueno, Emiliano, si vas a usar una cuenta de $100, tenés que usar 0.01, ¿ok? Y ahí te empiezan 0.01 por cada 100. Entonces, si tenés 1000, 0.10. Si tenés 10,000, un lote estándar, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿ok? No es cierto, porque incluso te das cuenta que usando de esa forma tu lotaje, ¿okay? Creyendo que ese es el riesgo mínimo, aún así estás exponiendo muchísimo tu capital. De repente eso podría servirte si lo único que estás haciendo es tomando un trade y no metes ninguna otra operación. De repente tu pérdida pues eventualmente podría ser pequeña. Sin embargo, si ves varias oportunidades en el mercado y metes todo basado en esa recomendación de 0.01 por cada 100, date por seguro que estás arriesgando muchísimo capital. ¿Okay? Vean qué curioso este caso. Si yo les dijera a ustedes, bueno, 37 pips en una cuenta de 1000, la gente normalmente me diría, bueno, tenés una cuenta de 1000, listo, puedes usar 0.10. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? 37 pips, ¿okay? 37 pips, eventualmente a punto 10 me representaría un riesgo mayor. ¿Okay? Mientras que en este caso, él me dice, Emiliano, ok, si estás arriesgando únicamente un 3%, vas a arriesgar $30 de tu cuenta. ¿Okay? Para eso, tenés que usar un lotaje de 0.08. O sea, ya me tira por debajo de la recomendación que yo ya creía que era mi riesgo mínimo. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que yo ya sé que si esto eventualmente sale mal, únicamente pierdo $30. Y yo sé que si sale correctamente en mi proporción de ir 1 a 3, me estoy ganando 90.
Entonces es sencillo, es sencillo. Yo sé que si eventualmente fracaso en esta operación, listo, pierdo 3%. Si yo sé que sale bien y toco mi TP, me voy a ganar ¿cuánto? Un 9%. ¿Por qué un 9%? Porque vean que voy en la proporción 3-1. Y eso es todo. Y eso es lo que a mí me permite incluso tomar, número uno, operaciones con un stop loss más grande. ¿Cuántos de ustedes no han visto un stop loss de 50 pips y ya se han asustado? ¿O cuántos de ustedes no se han topado con un stop loss de 80 pips y ya dijo, no, no, la verdad es que 80 es mucho? ¿O cuántos de ustedes no se han topado con una operación de 100, 120 pips que tiene muy buena pinta, que tiene muy buena estructura, que tiene un muy buen take profit, pero ustedes dicen, no, 100 pips es demasiado riesgo? Y eso realmente no importa, no importa, porque es lo mismo que yo les vengo a decir. Veamos este caso en el oro. Este caso en el oro fue muy interesante porque estoy seguro que un tiempo atrás, francamente, no lo hubiese operado, jamás. ¿Por qué? Porque ven que el stop loss en el oro siempre ha sido un par que mueve muchos pips. La mayoría lo sabe. Vean que en este caso el stop loss era de 80 pips. Francamente, a mí hace un tiempo atrás 80 pips me parecía muchísimo riesgo. Entonces, tal vez no hubiese tomado esta oportunidad. Pero desde que existe la calculadora de riesgo y desde que gestiono correctamente mi riesgo, ya no me atemoriza un stop loss grande. Me atemoriza gestionar mal el riesgo, porque yo puedo venir y decir, ok, mi cuenta de 1000, quiero arriesgar el mismo 3%, pero acá tengo 80 pips de stop loss. Okay, busco por acá el oro. Déjenme ver. ¿Dónde está? Acá está. Y le doy calcular. Y vean que él inmediatamente me dice, ok, mira, tienes que usar 0.37. Okay, si lo redondeamos, 0.04. Okay, es lo mismo. Ya él me paró en seco y me dijo, no, ni siquiera estés pensando en usar 0.01 por cada 100. O sea, no puedes darte el lujo de usar 0.10 porque ahí sí estarías arriesgando mucho capital. Okay, estarías arriesgando casi un 8% de tu cuenta. Pero como yo ya estoy limitando que la pérdida sea únicamente el 3%, aplicado de esta forma, ya sé que va a ser los mismos $30 que eventualmente perdería por cada operación. Entonces, me estoy dando el lujo de meterme en un trade que yo sé que tiene muchísimas probabilidades de éxito, que tengo muy buena confluencia. Él tocó el take profit, vean que acá incluso fuimos igual en una proporción 3-1, incluso un poco más de 3-1, pero bueno. Y lo mismo, arriesgué 3% para ganarme 9. Entonces, con dos operaciones, donde si ellas dos hubiesen salido mal, únicamente pierdo el 6%. Pero al salir bien, ya me gané un 18%. Entonces, a lo que quiero ir es que en la semana se van a presentar diferentes oportunidades donde nosotros vamos a tener que tomar decisión si tomarlas o no. Si ustedes gestionan bien su riesgo, pueden darse el lujo de tomar múltiples posiciones en la semana. Pero si ustedes van con un mal riesgo, con una mala gestión, de repente meter 1, 2, 3, 4 posiciones en una semana, implica que si eso se te va en contra y no gestionaste bien, te quedaste sin cuenta. O por lo menos, si tu cuenta la aguantaba, te quedaste sin un porcentaje bastante elevado de ese capital. Mientras que de esta forma, les puedo dar fe de que metiste 1, 2, 3 operaciones, perdiste un 9% si salió mal, pero si salió correctamente te ganaste un 27%, lo cual es extraordinario. Entonces, por eso es que les digo, aprendan a gestionar correctamente su riesgo y sus números van a cambiar totalmente. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la capacitación. Como les digo, a mí francamente me ha hecho abrir los ojos y entender realmente qué es lo que hacemos, ¿okay? Cómo hacerlo correctamente, cómo gestionar correctamente. A eso que le metemos. Le metemos la parte técnica, le metemos la gestión emocional, le metemos obviamente la parte psicológica, que es casi que el gran porcentaje de la ecuación, y a esto le metemos el plan de trading y francamente lograr la rentabilidad a través de estos factores que les acabo de compartir, pues es totalmente posible. Así que pasen un excelente fin de semana y nos vemos. Chao, chao.